Buenas noches a todos. Y bueno, antes de nada yo quisiera agradecer a Mercedes, la directora del centro, que me haya invitado a formar parte de Ilumina con tu luz. Un proyecto que realmente me entusiasma y que me hace ser optimista respecto al futuro. Porque a mí la verdad que el cine me ha enseñado muchísimo, me ha impulsado hacia un montón de saberes. Porque el arte nos impulsa para sacar lo mejor de nosotros, para tomar conciencia de en qué punto estamos y sobre todo de hacia dónde queremos ir. ¿Y qué mejor herramienta que el cine? La cumbre de todas las artes. ¿Qué decir sobre el cine? La gran fábrica de sueños, hermoso, siniestro, plástico, visceral, con un carácter preparado para inspirar, para instruir, porque tenemos que reconocer y recapacitar sobre la idea del cine como elemento educativo. Vivimos en un momento de grandes tensiones políticas, sociales y un momento de involución cultural, al menos en nuestro país, que me produce pánico. A mí me produce un pánico. Por lo tanto, tenemos que actuar. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué seríamos sin el cine? ¿Qué seríamos sin Chaplin, Kubrick, Woody Allen, Fellini, Almodóvar? El cine nos enseña a empatizar, nos enseña a querer volar, a querer viajar, nos enseña a ligar. Nos muestra el dolor cuando nos enamoramos, a ser valientes. Por ello el cine es maestro de vida. El cine nos hace conocer culturas que quizás nunca conozcamos. Nos plantea una visión poética de las cosas. Gracias a él nos fijamos en detalles que vivimos diariamente, pero que sin el cine quizá hubieran pasado desapercibidos, como la lluvia resbalando por un cristal o lágrimas que parecen lluvia. El cine, además de ser expresión artística, tiene otros componentes. Es pasión por querer mirar otras vidas, diversión de sumergirte en ellas o crearlas, Pero también es industria y negocio. Esto es importante. Porque es una salida profesional que debe de ser de una vez respetada, fomentada y, por supuesto, analizada para crecer como una industria creativa y sólida. Ha sido para mí una gran sorpresa ver tanto talento cinematográfico en todos los cortos presentados y de verdad ha sido un placer poder formar parte del jurado. Ha sido una decisión muy difícil porque todos eran muy buenos, más allá de ganar o perder. A todos los que presentaron sus proyectos les digo que continuéis. Os lo digo de corazón, continuad. Soñad, es posible, yo os prometo que lo es. Y perdonen que insista, pero es que este país lo necesita soñadores. Quiero terminar con un poema que la verdad me retumba desde que era pequeño. Y dice algo así. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de sal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte, y solo muerte, a las 5 de la tarde. Para ser breve, no lo voy a recitar entero, pero este poema de nuestro querido Lorca, para mí tiene un gran significado, y me gustaría transmitirlo. Conozco este poema gracias a un pequeño libro que me regaló mi madre cuando tenía unos 10 años. Y este poema ha ejercido una de las más poderosas influencias sobre mí. Y es que el arte parece tener ese poder, el de acompañarnos siempre y expresar lo que nosotros no hubiéramos sabido decir. Fíjense en cómo marcó a Lorca la muerte de un amigo y cómo me ha marcado a mí este poema. Un acto, una acción. La consecuencia de pequeños sucesos puede cambiar el transcurso de las cosas. Con esto, lo que quiero decir es que marquemos una hora, que esto sea el inicio de una revolución cultural, social. Es el momento. Porque tenemos que asumir, de verdad, y esto es importante, tenemos que asumir que el cambio depende de nosotros y de nadie más. No vale echarle la culpa a nadie ni nada. El cambio depende de nosotros. Vivimos en un momento de la historia donde ya disponemos de un escenario preparado para lo mejor de nosotros. Y la verdad no me entra en la cabeza que aún exista el racismo, el machismo o la homofobia. No quiero vivir en una época en donde no se fomente el respeto
la tolerancia y la responsabilidad con nosotros y con el planeta, con nuestro planeta. ¿Qué mejor que el arte para conducirnos a un mundo mejor? Iluminad. Iluminad con vuestra luz. Os lo digo a todos vosotros también. Tenéis que seguir, soñar. Es la hora. Gracias.